Pues hola a todas, a todos. Ay, rever. Un momentito. Ahora. Hola a todos y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta Semana de la Ciencia. Mi nombre es Raquel Fernández, soy coordinadora de admisiones de UTAD. Hola, mira, se están incorporando más compañeros, vamos a esperar unos segunditos. Y bueno, de una manera muy breve, deciros que bueno, en UTAD somos un centro de referencia universitario en todo las áreas que tienen que ver con artes digitales y nuevas tecnologías. La charla que tenemos hoy es sobre todo muy enfocada en inteligencia artificial y vais a contar con dos compañeros en UTAD a los que tenemos mucho aprecio. Una es Claudia, que está en quinto de nuestro doble grado de matemáticas computacional con ingeniería de software, y luego con Miguel Ángel, que se dedica a ser ahora mismo científico en el CSIC. ¿Vale? Entonces, nosotros, como centro universitario de referencia en todo lo que tiene que ver con artes y nuevas tecnologías, todo orientado a la tecnología, obviamente. Hemos desarrollado nuestra propia IA, que ahora mismo todavía la estamos educando, pero sí que hemos querido que pudiera participar con nosotros y explicarnos cuáles son los nuevos retos, ¿no?, que ya están en la sociedad y en qué estamos actualmente trabajando. Podemos verlo tanto desde el punto de vista de la animación como diseño, pero sobre todo también en ingenierías y todo lo que tiene que ver con la parte científica. Salió incluso esta semana una noticia de que gracias a la inteligencia artificial estaban consiguiendo elaborar un chip que para los enfermos de Parkinson, implantado en la médula, esa inteligencia artificial les daba una cantidad de datos imprescindibles para que se pudiera adaptar a cada uno de los pacientes y que el resultado pues fuera mucho más beneficioso y que además fuera mucho más rápido. El tema sanitario no es lo que nos compete ahora mismo, pero sí que os deis cuenta de que la inteligencia artificial se extrapola ahora mismo a todas las áreas y es hacia donde estamos todos encaminados a trabajar, bien utilizándola o bien creándola, como es el caso de los matemáticos computacionales que también son ingenieros. Para poner un momentito que Cassandra, nuestra inteligencia artificial, va a ser quien nos explique cuáles son los nuevos retos actuales. Un segundo que empieza ya. En las últimas décadas han surgido una serie de tecnologías que han transformado el mundo. Los videojuegos, Internet y los teléfonos inteligentes, y con ello la ingeniería del software y la ciberseguridad. La realidad virtual, el diseño digital, la animación 3D y los efectos digitales. Nuestra visión fue comprender hacia dónde se dirigía el mundo, y nuestra misión, protagonizar el cambio. Pero esa revolución fue solo el principio. Con la llegada de las nuevas tecnologías de última generación, como la computación cuántica, la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas o la realidad aumentada y holográfica, el mundo volverá a vivir una nueva transformación, más grande, más visual y más veloz. Bueno, pues hasta aquí esto es simplemente una breve introducción. Yo por mi parte os voy a dejar ya con Claudia, que va a ser quien os pueda explicar con mucho más detalle qué es lo que hacemos aquí. También comentaros a todos que si os pica el gusanillo y queréis empezar a aprender un poquito más, tanto en UTAD organizamos talleres mensuales con distintas temáticas totalmente gratuitos y online. Los hacemos tanto de animación como de ingeniería, programación y demás. Y también organizamos summer camps que normalmente suelen estar en nuestra web colgados a partir de febrero, marzo, sobre distintas temáticas, desde programación en Python, también diseño de videojuegos, cómic y manga. Es decir, que luego si queréis empezar a estudiar ya sobre estas temáticas, ya sean relacionadas tanto con el mundo de la ingeniería como las artes digitales, bueno, pues estamos abiertos y os podemos ir ya empezando a formar desde cuarto de la ESO, prácticamente, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por venir, chicos. Bueno, hola chicos.
Yo soy Claudia y bueno, os voy a hablar de la inteligencia artificial que nos ayuda a proteger la biodiversidad de las aves. Lo que os voy a contar es un proyecto que hace el CSIC en colaboración con esta universidad y del que yo soy parte y porque realizo como parte de este proyecto mis 2 trabajos de fin de grado. Entonces, bueno, os voy a explicar y voy a empezar por explicaros un poco, o sea, vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial y qué parte en concreto es importante para ayudarnos a proteger la biodiversidad de las aves, porque así, entonces voy a hacer una introducción un poco de eso y luego ya cómo la aplicamos. Vale, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, os voy a decir así como muy genéricamente porque ahora se dice mucho, pero suena así como es muy, muy grande todo y al final hay que aterrizar un poco el concepto. Entonces, se puede decir que la inteligencia artificial consiste en enseñar a las máquinas a pensar como personas. Pero así dicho, da un poco de miedo, pero en realidad es más bien enseñar a las máquinas a tener capacidad de aprender ellas solas. Y entonces, por eso se dice que simulan la inteligencia de personas, pero en realidad aprenden lo que tú les enseñes. Entonces, o sea, es eso, es que enseñarles qué patrones necesitan para aprender. Y esto es como una definición muy genérica porque se puede aplicar a muchas cosas. Entonces, vamos a ver, estas son algunas de las aplicaciones de la IA que más os rodean en vuestro día a día, por ejemplo. Entonces tenemos búsquedas en la web. Cuando tú buscas en el buscador de Google o en Amazon y te hace recomendaciones, eso es inteligencia artificial. Es cuando el hecho de aplicarte recomendaciones, que te salgan unos resultados por encima de otros, eso es inteligencia artificial. Luego, asistentes personales digitales, todo el Siri, Cortana, Alexa, todo eso es inteligencia artificial. Traductores automáticos, el traductor de Google que te traduce, todo eso también es inteligencia artificial. Y los vehículos estos automáticos que hay ahora también. A ver. A ver. ¿Así? Vale. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Bueno, el chat GPT obviamente es inteligencia artificial, que esto es como la gran novedad, seguro que todos ya sabéis lo que es. Pues esto también es inteligencia artificial. Yo qué sé, los coches de Tesla, el Siri, el traductor de Google, todo esto utiliza inteligencia artificial. Y, por ejemplo, otra de las aplicaciones que también es muy importante es en el tema de la medicina, como ha comentado antes, pero o sea, a lo mejor de eso os aplica menos al día a día, entonces os parece que es como muy lejano. Entonces os pongo estos ejemplos para que veáis lo real que es la inteligencia artificial en vuestra vida, aunque no lo sepáis. Entonces, voy a hablar en concreto de las redes neuronales, que es una parte de la inteligencia artificial, que es la que vamos a utilizar en el proyecto para la biodiversidad. Entonces, las redes neuronales es un modelo de aprendizaje automático. Lo que se llama red neuronal porque está inspirado en el pensamiento del cerebro humano. Entonces, esto serían conexiones neuronales y esto sería una representación gráfica de una red neuronal. Entonces, como veis, es parecido. Entonces, en lo que consiste es un modelo que está compuesto por capas que tienen neuronas, o sea, se les llaman neuronas, y a través de conexiones que realizan entre ellas, es como obtienes el resultado. Entonces, el funcionamiento sería, una red neuronal recibe datos, los entrena de la forma en la que tú hayas diseñado para obtener un resultado. Pero el entrenamiento consiste en, o sea, funciona por esas conexiones entre las neuronas, que es lo que hace nuestro cerebro para realizar un pensamiento. Por eso se le llama red neuronal, porque en ese sentido es donde tiene la similaridad. Pero repito, la red neuronal va a aprender lo que tú le digas que aprenda. Entonces es diseñada por ti. Pero el truco es que al final una red neuronal, sobre todo, va a buscar patrones para poder realizar tareas específicas. Entonces, sí que hay cierta parte, la manera en la que busca los patrones, que lo hace ella. Eso no lo tienes que
que no se lo tienes que decir tú. Entonces, para que entendáis un poco mejor a lo que me refiero, voy a hablar de la clasificación de imágenes, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, lo voy a explicar a través del ejemplo más básico que se explica siempre porque se entiende mucho mejor a través del ejemplo. Vamos a crear una red neuronal. Bueno, no la vamos a crear, pero este es el ejemplo. Os vamos a crear una red neuronal que sea que recibiendo una foto de un gato o un perro, sea capaz de identificar si eso es un gato o un perro. Entonces, está clasificando la imagen. Entonces, vamos a ver cómo sería. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar la red neuronal. Aquí sería la parte donde, no os voy a explicar en concreto cuáles son las cosas porque ya es muy técnico, pero donde tú diseñas qué tipo de red es, que en este caso sería de clasificación de imágenes, y le aplicas ciertos parámetros y de esta forma diseñas la red con las características que luego va a aprender. Entonces, lo más importante es crear un dataset. Dataset se le llama a un conjunto muy grande de datos. Estamos hablando de, o sea, esto es un ejemplo muy pequeño, estamos hablando de cuanto más datos, mejor va a aprender. Entonces, la clave es que el dataset que tú crees tiene que estar etiquetado. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a pasar un montón de fotos de gatos y le voy a decir, que no sé por qué se quita. Le voy a decir, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato. Y si os fijáis, es importante que todas las fotos de gatos son distintas. No estamos hablando de la misma foto. Esto es lo importante. Entonces le digo, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto también, esto también. Y lo mismo con los perros. Todo fotos de perros muy diferentes. Y les digo, esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro. Y entonces creo este dataset con un montón de ejemplos. Entonces sería como aprender a base de ejemplos. Entonces, lo que hago a continuación es entrenar la red con estos ejemplos. Es decir, si esta es mi red, yo le meto todos los ejemplos. Y entonces, al meterle los ejemplos, la red va uno por uno. Esto es un gato y busca patrones. Y entonces dice, vale, pues tiene las orejas así puntiagudas, tiene bigotes, tiene los ojos de esta forma, tiene tal. Cuando estas características se cumplen, es un gato. Y luego recibe un gato un poco diferente. Y entonces va diciendo, vale, ahora este gato a lo mejor las orejas así las tiene un poco distintas, pero sigue teniendo los bigotes, sigue teniendo los ojos de esta forma. Y de esta manera, cuantos más ejemplos diferentes le pases, más concreto va a ser el patrón por el que define lo que realmente es un gato y quita la parte que diferencia a un gato de otro. Y lo mismo va a hacer con los perros. Y entonces dirá, vale, cuando tienen el morro de esta forma, esto le hace un perro. Y pasa una raza de perro distinto. Vale, este tiene el morro un poco más así, pero tampoco tiene bigotes, tiene no sé qué. Y entonces, de esta forma, cuantos más datos le pases, mejor va a ser el patrón con el que identifique si es un gato o es un perro. Y entonces, así es como se entrena una red neuronal, dándole datos ya con resultados, porque así es como aprende los patrones. Y entonces vas a ver, tendrá sus propios patrones para identificar si es un gato o un perro. Y entonces con esto tendremos una red neuronal entrenada, y cuando ya esté entrenada yo le voy a pasar una foto sin decirle lo que es y sería capaz de decirme esto es un gato, porque según el patrón que tiene ello, que él ha aprendido, que la red ha aprendido, las características que le coinciden con el patrón es de gato. Entonces, en esto consiste la clasificación de imágenes. No sé si os ha quedado medio claro o... ¿Sí? Bueno, entonces esto es clasificación de imágenes, que es lo que vamos a usar para el proyecto. Ahora os voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto y cómo se aplica. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la biodiversidad? Pues a ver, la biodiversidad habla de la variedad de vida que hay en un entorno. Eso es la biodiversidad, ¿no? Las especies que hay, las plantas, los microorganismos, todas estas cosas. En concreto, he puesto fotos de pájaros porque vamos a hablar de la biodiversidad aviar de pájaros. Entonces, queremos hablar de esto ¿en dónde? En Doñana. No sé si sabéis lo que es, dónde está Doñana o lo que es, o a lo mejor habéis ido, bueno, no sé, no creo que hayáis ido, pero Doñana está aquí. Es toda esta zona así oscura y es un parque nacional que está aquí en Andalucía. Y para ser más concretos os voy a enseñar, esto es Doñana desde cerca. ¿Por qué es Doñana un sitio tan especial? Porque Doñana tiene muchos ecosistemas distintos en un espacio muy
cercano. O sea, si os fijáis, tiene la vera. Tiene la vera, tiene los cotos, tiene los pinares, tiene la marisma, que es muy importante, tiene las dunas. Y entonces, al tener todos estos ecosistemas diferentes tan cerca los unos de los otros, quiere decir que estamos hablando de una variedad de especies, es decir, una biodiversidad muy alta, porque precisamente el tipo de, en este caso aves, pero se aplica a todas las especies, pero en este caso aves que viven en el coto no son las mismas que las de la marisma, no son las mismas que... Entonces estamos hablando de un lugar en el que en poco espacio hay una gran biodiversidad aviar. Y entonces es importante estudiarla porque nos ayuda mucho a entender pues nos ayuda mucho a entender sobre distintas aves, sus patrones de migración, cuál es su población, cómo se reproducen, todo eso. Es un lugar donde puedes estudiar muchas cosas en un espacio muy cercano. Entonces, bueno, para que veáis, esto son algunas de las aves de Doñana. O sea, estamos hablando de muchos tipos de aves y muy distintas, porque si os fijáis, tenemos una cigüeña, tenemos un flamenco, tenemos águilas, o sea, es que es un lugar muy especial en este sentido y entonces merece la pena estudiarlo en profundidad. Patos, o sea, es que estamos hablando de aves muy distintas que en otros sitios no se encuentran tan cerca las unas de las otras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos la clasificación de imágenes a las aves? Porque si os fijáis, o sea, para estudiar las aves podemos observarlas en el cielo, cómo vuelan o así, porque tienen aspectos diferentes. Pero la otra cosa característica de cada ave es su canto. Y eso es muy importante. O sea, cada especie de ave, cada subespecie dentro de una especie, todos tienen un canto singular que emiten, por lo cual, si fuésemos capaces de identificar a las aves por su canto, podríamos entender realmente dónde están, cómo se mueven, o sea, sus patrones de migración, todos estos parámetros de la biodiversidad los podríamos entender a través del canto de las aves. Ahora, la cosa es, el canto de las aves es sonido y hemos hablado de clasificar imágenes. Entonces, lo que tenemos que buscar es la manera de clasificar, o sea, la manera de representar un sonido con una imagen. Y esto se llama... Bueno, deciros cómo lo captamos. Lo captamos con grabadoras como esta, que como veis se encuentran en... O sea, esta no es una foto real de las que hay en Doñana, es un ejemplo genérico. Pero la idea es que sean grabadoras que están encapsuladas en un ambiente que puede resistir el viento, la lluvia, todas estas cosas, y que sean capaces de captar el sonido ambiental. Entonces, lo que hemos hecho es poner estas en los distintos ecosistemas de Doñana, lo que nos permite poder escuchar todas las cosas que hay. También os digo, esto escucha los cantos de las aves, también escucha el viento, también escucha la lluvia, y esto es uno de los problemas principales a la hora de desarrollar este proyecto, es cómo tratar el ruido de fondo. Pero este tipo de grabadoras son las que están por Doñana y captan los sonidos. Entonces, el espectrograma. Esta es la clave. Esto de aquí, esta representación es un espectrograma de un audio. Esta es la manera más acostumbrados que estáis a ver representado un audio. Si grabáis una nota de voz en el móvil o un audio de WhatsApp, os sale así. Pues esta información que capta del audio es captada igual aquí. Un espectrograma es una representación. Un espectrograma es una representación gráfica de un audio donde se representa el tiempo y la intensidad de las frecuencias. Entonces, si os fijáis, en este caso coincide, si os fijáis aquí, este aumento de intensidad coincide con esta parte de aquí, esta parte más gorda con esta parte de aquí, esta parte con esto, todo este trozo de aquí sería este trozo de aquí. O sea, si os fijáis, realmente hay la misma información sobre el audio aquí que aquí. Y esto es lo importante, porque con esto, al fin y al cabo, es una imagen. Entonces, a nuestro clasificador de imágenes le podemos pasar un montón de espectrogramas de este tipo, diciéndole, imaginaros que, esto luego voy a hacer una demo y lo vais a ver mejor, pero
imaginaros que esto es la forma de cuando canta un ave concreta. Y entonces se ve de esta forma. Entonces yo le paso un espectrograma etiquetado a mi modelo y le digo, cuando identifiques esto, es el pájaro X. Y entonces, de esa forma, cuando le llegue un espectrograma sin clasificar que suene de esta forma porque esté cantando el pájaro X, me va a saber reconocer el patrón y por eso me sabrá decir qué pájaro es. Entonces, de esa forma usamos la clasificación de imágenes aplicadas a realmente el sonido, porque podemos utilizar el espectrograma para representarlo. Vale, entonces creamos nuestra red neuronal. Creamos un dataset de espectrogramas etiquetados. Esta parte, que suena así dicho en una frase, es muy tedioso porque esto conlleva tener audios de días, de muchos días, de mucho tiempo, porque lo importante es que tenga un dataset muy grande, ¿no? Como hemos hablado antes, cuantos más tipos de gatos tenga, más va, o sea, cuantos más tipos de gatos tenga, más va a sacar un patrón más específico y mejor. Por lo cual, esto conlleva que una persona que tiene que ser, obviamente, experta en cantos de pájaros, o sea, no lo puedo hacer yo, que no sé exactamente diferenciarlos, ni mucho menos, tiene que ponerse con los audios, uno por uno, segundo por segundo, etiquetando qué sonido de qué ave aparece entre qué segundo y qué segundo de cada espectrograma para poder pasarle eso a la red y entrenarlo. Entonces, esta fase, o sea, estamos hablando de un proceso que suena como que se entiende, ¿no? Tiene sentido, haces esto, esto y esto. Pero esta parte sigue teniendo que ser manual. Entonces, es muy tediosa. Y luego ya con el dataset con el dataset etiquetado, entrenas la red y consigues tu red entrenada. Entonces, esta es la idea del proyecto. O sea, esta sería la aplicación de la inteligencia artificial al proyecto para luego, con los resultados que te diese, poder hablar. Ya ahí es donde los expertos analizan esos resultados para hablar de la biodiversidad aviar. Es decir, ahí después usarán las redes para ver qué conclusiones se sacan de los audios de una época del año, de otra época del año, de un momento del día, de otro momento del día, y comparando qué pájaros se oyen en un momento u otro, es cuando pueden sacar conclusiones sobre su migración, su reproducción, todas estas cosas que constituyen la biodiversidad. Entonces, lo que obtenemos es una red capaz de identificar las aves por su canto. Entonces, lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar cómo está funcionando y vamos a ver ejemplos para que podáis visualizar mejor de lo que os estoy hablando. Vale, entonces. Pues primero os voy a enseñar esto. Os voy a enseñar lo que es. Esta aplicación es la aplicación de AudioMod. Y con esto lo que os voy a enseñar es realmente cómo, para que veáis mejor cómo el espectrograma es la misma información que esto sobre un audio. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le doy al play, hola, hola, se me oye hablar, veis que lo que va apareciendo es la intensidad de las frecuencias, o sea, se puede entender cómo es la misma información que aquí. Entonces, esto sería lo que está pasando en Doñana. O sea, si en Doñana, por ejemplo, os voy a poner como ejemplo para que veáis mejor cómo se ve el patrón de cada ave. Entonces, voy a poner un vídeo del canto del ruiseñor, por poner uno. Y entonces le voy a dar al play. Como podéis ver, cuando ha cantado el ruiseñor ha generado esto. Esto muy visible, o sea, si tú lo visualizas así, de aquí se sacaría bastante fácil el patrón de lo que sería este canto del ruiseñor, ¿no? Porque si os fijáis, es muy característico, tiene la misma forma, la misma tipo de intensidad, o sea, realmente, viéndolo así, se puede entender cómo se pueden sacar patrones de la imagen, porque al final
eso es lo que tiene lo bueno de los cantos, o sea, por lo que se puede realizar con las aves, porque el canto de la ave es, o sea, es característico de esta especie y a lo mejor en este momento, o sea, las especies tienen varios tipos de canto también, pero todas las veces que hagan ese canto suena exactamente igual, por lo cual el espectrograma muestra realmente un patrón de ese tipo de canto y por eso es una buena forma para realizar esto. Entonces, os voy a enseñar ahora esto. Vale. Esto es el BERNet. Entonces, lo que hacemos aquí es le pasamos un audio y al darle al play nos enseña el espectrograma del audio y aquí nos va a ir apareciendo las especies que identifican el audio. Y nos indica la probabilidad con la que está, o sea, la probabilidad de que realmente esa sea la especie que está detectando. Entonces, os voy a poner unos ejemplos. Voy a recargar esto. Vale, os voy a poner primero este, que sé muchas cosas. Vale, vale. Entonces, ¿se escucha ahí, no? Vale, vale, vale. Entonces, aquí oís eso, ¿no? Ese pip, pip, pip que veis aquí, el patrón de esta ave, pues la está identificando. Este es el Sitting cisticola y como veis la barra está completa porque dice que la identifica con un 100% de probabilidad. O sea, y aquí podéis intuir el patrón de lo que estáis escuchando. Entonces se puede entender por qué lo está identificando. Ahí lo está identificando. Aquí está identificando el common quail, que es la codorniz. ¿Codorniz era? Bueno, no estoy segura, que lo busqué, creo que era la codorniz, no me acuerdo, porque está en inglés. El caso es que ahora lo estoy identificando, si os fijáis, se sigue escuchando el de antes por aquí arriba, pero ahora ha aparecido otro patrón por aquí abajo y ese es la codorniz y es el que está identificando como la codorniz. Si lo escucháis, se oye por debajo. Ahora está identificando otra vez la cisticola, sin embargo, ahora como tiene otros sonidos, no está tan seguro, entonces lo identifica con un 59% de probabilidades, que no es mucho. ¿Veis? Ahora ya lo oye mejor. No sé si se puede oír más alto, se oye un poco bajito. Bueno, ahora se oye mejor la codorniz. Y entonces así es como iría identificando, ¿no? Si os fijáis, aquí está poniendo un intervalo de tiempo dentro del audio y el número de espectrograma, porque lo que no se puede hacer es pasarle un espectrograma que dure un minuto entero y pretender que encuentre patrones aquí. Entonces lo que hacemos es pasar espectrogramas, como veis aquí, de 2 segundos y medio. Entonces lo que hace es, de este espectrograma va cogiendo tramos de 2 segundos y medio y ahí es donde va buscando los patrones, en vez de un minuto entero. Entonces, vamos a poner otro. Por ejemplo, en este caso, en este de aquí, voy a poner otro, este. Eso. No me está cargando, pero a ver, voy a intentar una vez más.
Vale. En este vais a ver otra cosa. Este audio es el que se graba, que se escucha cuando alguien está yendo a la grabadora para comprobar algo o para cambiar algo. ¿Lo escucháis bien? Es que no sé cómo de alto se escucha. Bueno, por ahora no está pasando nada, entonces no identifica nada, no se oye. Y se oye como alguien abre la verja y está yendo hacia la grabadora. Entonces aquí no identifica nada, esto sería ruido de fondo. A ver, entonces ahora escucha a una persona. Entonces identifica que es una persona. Que esto es una importante distinción porque va a pasar gente por ahí, o sea, estamos en el Parque Nacional de Doñana, o sea, desde gente que trabaja, gente que lo va a visitar, entonces es importante que sepa distinguir cuando es un humano de cuando es un ave, porque si no se va a confundir mucho. Vale. Vamos a poner... Es que, a ver si me deja este... Vale. En esta parte muchas cosas. Oímos este pájaro inicial, ¿no? Que tiene este patrón que escucháis, que suena como muy... que sube y baja así, y este sería este, el Eurasian Skylark, que es todo esto que está escuchando por aquí. Si os fijáis, aquí claramente se ve el patrón y lo identifica perfectamente. Ahora está identificando Cassandra Lark, que es el otro, que se oye. A ver si oís un poco bien. Ese otro que se oye. Y ahora me gusta este audio porque habéis escuchado ahí el viento, cómo salta aquí, estos picos de frecuencia, si lo escucháis, es el viento. Entonces, uno de los grandes problemas a tratar en este proyecto es el ruido de fondo, porque realmente el viento se sigue sonando aquí. Si estuviese lloviendo, los audios de lluvia también. Entonces, es importante hacer filtrados, o sea, en todas estas cosas es donde se pone, donde realmente decir que diseñas la red neuronal suena muy bien, pero en realidad tienes que tratar con temas muy concretos y enseñarle a que aprenda de manera muy concreta que, por ejemplo, esto ruido y quieres que lo descarte, porque si no, se va a poner a intentar identificar un patrón en el viento y el viento suena mucho. O sea, si os fijáis, fijaos la intensidad, o sea, el color. El color es la intensidad de la frecuencia. Si os fijáis, la de los pajaritos es muy, muy leve comparada con lo intenso que está el color cuando es viento. Entonces, es muy importante tener en cuenta el ruido. Ahí se escucha el viento. Y ahí identifica a la vez otro ave. Más viento. A ver. Casi no se oye nada. Y otra vez, aquí está identificando este otro que en realidad se oye hasta... O sea, a mí me cuesta escucharlo se oye bastante lejos. Más viento. ¿Veis? Si os fijáis ahí, en este tramo, el pájaro que estaba sonando a la vez, si no hubiese viento, se escuchaba bastante bien. Entonces, habría tenido más posibilidades de identificarlo. Sin embargo, como suena el viento a la vez, sale toda la intensidad del viento. Mira, escuchad. El ave se escucha porque vosotros hacéis el ejercicio de ignorar el viento. Pues eso es lo que tenemos que intentar que haga la red neuronal. ¿Ves? Ahí identifica Calandralar, que es otro de los que ha identificado aquí al principio otra vez. Entonces, ahora os voy a enseñar este otro. Este de aquí. Entonces, le vamos a pasar... Ahí. Le vamos a pasar el audio que hemos escuchado ahora. Entonces,
este no nos enseña el espectrograma y nos pone el audio a la vez. Este directamente nos saca el report en el que nos cuenta cuál es el nombre del ave que ha identificado, cuál es su nombre científico, que es muy importante, el momento en el audio en el que lo ha escuchado, dónde lo empieza a escuchar, dónde lo deja de escuchar, la confianza con la que cree que lo ha escuchado, que esto sería como la probabilidad, y la etiqueta que le ha puesto a la escucha. Nos enseña un par de parámetros más. Nos dice eso también, el audio en el que lo ha escuchado y el tiempo discretizado. Entonces, aquí, si os fijáis, estas ha sido las aves que ha escuchado el otro también. Hemos escuchado estas. El Eurasian Skylark, el Linnet y la Calandra Lark. Estas son las que hemos escuchado antes. Entonces, a la hora de tratar con los datos para luego sacar conclusiones y tal, esto sería la manera, porque lo otro es más visual, pero esto sería la manera en la que quieres tener los datos para luego poder tratarlos. Y esta es toda la información necesaria, ¿no? Porque pues, para los científicos es importante poner también el nombre de científico, en qué audio lo has escuchado, el momento en el que lo has escuchado, para poder volver a la información si es necesario. Entonces, estos parámetros de aquí son para ver cómo detecta la red, ¿no? Estos son parámetros para eso. Entonces, por ejemplo, yo le he puesto que el mínimo de confianza será 0,5. Es decir, si su confianza de que lo ha escuchado es 0,4, que no me la enseñe porque no me fío. Pero si, por ejemplo, vamos a ver si se lo voy a bajar mucho. Voy a poner 0,1. Si le pongo 0,1, de repente vemos que me ha identificado Olive-Backed Pipit, que también nos ha salido en un momento muy breve cuando lo he puesto de la otra forma. Entonces, la confianza ha sido de 0,45. Entonces, antes no me salía porque he dicho que si era menos de la mitad que nada. Pero ahora sí que me sale. Por ejemplo, Greater Short of Black, que no ha salido en el otro audio ni siquiera. Pues, o sea, en el otro lado. Aquí me lo ha enseñado con un 0,2 de confianza, que es muy, muy bajo. Entonces, por eso, y mira, aquí en este caso, el Cassandra Lark, que luego sí que aparece con más confianza, aquí sería con 0,1 de confianza, que no es nada. Entonces, con estos parámetros es como decido esto. Y luego, esto es la latitud y la longitud. ¿Esto pongo algo para probar? Vale. Bueno, básicamente la latitud y la longitud nos hace nos dice, nos deja especificarle una zona. Entonces, al decirle, identifícame pájaros, teniendo en cuenta que estás en esta zona, hay ciertos pájaros que ya va a descartar porque no son de la zona. Entonces, para eso son estos parámetros. Vale, vamos a probar así. Aquí me salen todavía menos. O sea, ya si nos ponemos concretos con respecto a dónde está situado, me salen todavía menos. O sea, hay algunos que ha descartado porque ha dicho este pájaro, la probabilidad de que este ave esté en esta zona, descartado ya. Entonces, por mucho que crea que lo ha escuchado, lo descarta. Entonces, con estos parámetros es como decidimos lo específico o lo más cerca al 100%, a que esté 100% bien el resultado, porque al final todo esto siempre son todo probabilidades, o sea, siempre hay un porcentaje de que se esté equivocando o no. Entonces, con este tipo de parámetros es como podemos más o menos controlar de la mayor forma que estamos haciendo algo que es la realidad, lo más cercano posible a la realidad, que en realidad la manera más segura sería sí o sí ir por todos los audios, la persona que sabe escuchándolos y etiquetándolos. Entonces, con estos parámetros, eso es lo que intentamos, averiguar de la manera más real posible los resultados. Entonces, la otra cosa que os quiero enseñar es, vale, hay una aplicación, a ver,
hay una aplicación. Vale, a ver si me deja escuchar el audio. Que es esta, que se llama Merlin, que es de la Universidad de Cornell, que son los que empezaron a desarrollar esto. Entonces, esto, o sea, yo me la he descargado en el ordenador, pero esta aplicación la veríais así en el móvil. O sea, en el ordenador te la descarga como el móvil. Sí, está mandando un mensaje. No importa dónde, ¿no? Sí. Vale. Vale, entonces, esta es la aplicación. Entonces, esta aplicación está muy bien y os la podéis descargar vosotros en el móvil. Está en Android, está en Apple, está en todo. Entonces, os la podéis descargar vosotros en el móvil si queréis probar a usar esto en el ambiente. Entonces, esta aplicación tiene, por una parte, el apartado Explorar, que te enseña todas las especies de ave que tiene en su dataset, y entonces cuando eliges una, te enseña, bueno, varias imágenes, te dice si es una especie rara o no, te da una descripción, te da los sonidos de sus cantos con su espectrograma. Es que esto para escucharlo, no sé es que no sé si lo puedo escuchar. Bueno, es que no lo puedo compartir con el audio. Voy a poner, a ver, un momento, voy a ver si puedo compartiros el, el audio de mi ordenador, aunque sea. Mm, eh, bueno, es que si comparto mi audio me vais a escuchar dos veces. Pero bueno, ¿ese ruido qué es? Bueno, vale, no pasa nada. Bueno, estaréis escuchando, con esto estaréis escuchando la llamada en este caso, el gus, que es el ganso, ¿no? El ganso. Y como veis, es que aquí se ve muy bien los patrones del canto. ¿Veis? O sea, claramente, o sea, aquí está haciendo canta, canta, y como veis, el patrón del canto se reconoce perfectamente en ambos. Entonces, os permite buscar y poder escuchar todas las especies. Por ejemplo, voy a buscar stork porque que es la cigüeña, y la cigüeña blanca en España es muy común y en Doñana también. O sea, en Doñana en concreto más. Entonces, la cigüeña, es que no lo podéis escuchar, pero tiene un sonido muy, muy, muy característico que, como veis, se ve perfectamente el patrón de la cigüeña, que es como pa, 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 o sea, así todo el rato. Y entonces se entiende perfectamente cómo visual y gráficamente se puede identificar la cigüeña. Y también nos enseña un mapa de las zonas en las que está la cigüeña, y como veis, en España hay cigüeñas por todas partes. Entonces, lo que os quiero enseñar es... Vale, lo que os quiero enseñar es cómo podéis identificar vosotros yendo por la calle. Entonces, si le dais a Audio ID, os empieza a grabar el audio. Ahora mismo me está escuchando a mí, que no va a identificar nada. Entonces, si vosotros estuvieseis en el campo y estuvieseis escuchando pajaritos y queréis saber cuáles son, les ponéis esto y a través del espectrograma, no tiene sugerencias, obviamente, porque no ha escuchado ningún pájaro, pero aquí es donde os saldrían los pájaros que ha escuchado. Entonces, si por ejemplo hago eso con el ruido del ruiseñor de antes, voy a repetirlo.
Fijáis, he cogido el ruiseñor porque en concreto el ruiseñor, como podéis ver aquí, tiene una cantidad de cantos diferentes, o sea, se le llama, ¿no? Como el canto del ruiseñor, pues esto. Entonces, en este ejemplo se ve claramente porque, si os fijáis, el ruiseñor ha cantado de maneras diferentes porque se ven patrones muy distintos. Por ejemplo, cuando ha hecho este trozo final, se ve de esta forma, y cuando ha empezado a cantar y lo identificaba al principio, el patrón del principio tenía esta forma. Y entonces está muy bien porque si yo pincho en lo que me ha identificado, me lleva a dónde lo ha identificado y lo estaréis escuchando, lo que pasa que no se escucha. Y entonces a la vez te pone debajo todos los cantos que tiene para que los puedas escuchar. Y entonces aquí podríamos, por ejemplo, si vamos uno por uno, identificar este, lo escucho cuando lo he reconocido aquí, me coincide con esta. Entonces ya sé que es un ruiseñor haciendo una llamada, esto. Y entonces está muy bien por eso. Y por ejemplo, le puedes pasar grabaciones, le he pasado antes una de las grabaciones que hemos escuchado, y entonces me sale aquí los que, bueno, no sé si estaremos escuchado, me sale aquí los pájaros que he identificado en esta grabación, que no la grabo en el momento, sino que la tenía en el móvil, o sea que también se puede hacer. Y entonces aquí se iría escuchando, y si pincho en el ave me lleva a la parte donde lo he escuchado. Y si despliego aquí me sale los tipos de canto. Entonces puedo buscar cuál es el que tiene en común. Y si os fijáis, os sale, en el canto sale quién lo ha grabado y dónde lo ha grabado y cuándo. Y entonces, con esta aplicación que os bajáis vosotros en el móvil, podéis probar realmente a ver qué aves os identifica, y podéis buscar qué canto tiene esta ave en concreto. Entonces, bueno, esto es una manera de, o sea, lo que os queríamos enseñar con esto es realmente que tengáis un acercamiento a lo que os rodea la inteligencia artificial, que por eso os he comentado al principio que más, más de lo que parece, no solo el chat GPT, pero todo, y en concreto las maneras creativas que tenemos de aplicarlas a cosas que pueden tener valor real y mucha importancia, porque la biodiversidad en Doñana es muy importante, no solo para Doñana, sino para toda España, para todas las especies que viven allí. O sea, son temas muy importantes, y a veces piensas en inteligencia artificial y que estamos haciendo coches que se conducen solos, y pues suena un poco como más, o sea, sí futurista, pero menos cercano, menos, o sea, y esto sería es una manera de enseñaros que realmente la inteligencia artificial, igual que como se usa en la medicina, se puede utilizar para ayudar de maneras muy diversas, porque en concreto, o sea, el pensar en usar clasificación de imágenes de esta forma, que ni siquiera estamos hablando de imágenes, sino de sonido, es una manera de enseñaros que realmente, con todo lo que hay ahora y todos los avances que hay ahora, hay muchas opciones por conectar unas cosas con otras para conseguir resultados en cosas que aplican. Y entonces, que si os interesa estudiar la inteligencia artificial, que sepáis que yo lo enfocaría como que estáis estudiando una herramienta que luego podéis aplicar a muchos ámbitos distintos, y que podéis realmente tener un impacto positivo de muchas formas. Entonces, era un poco para enseñaros que no tenéis o sea, que no penséis solamente en la inteligencia artificial como esta cosa que suena así muy, muy peligrosa y todo eso, porque tiene unas aplicaciones muy bonitas y muy importantes. Bueno, gracias por escucharme, espero que os haya gustado. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, o no sé. Pues a ver, yo en concreto, o sea, el Shazam sé lo que es, pero no sé exactamente cómo lo hace. Pero si lo pienso, pues a ver, tiene que tener
o sea, eso sería más tedioso porque tendría que tener, o sea, haberle pasado un dataset donde esté la canción clasificada como esta es la canción y que cuando la escuche de tu móvil reconozca un patrón de la canción que coincida a la perfección con el de la canción original, que tiene que saber ya cuál es. Y por eso te la dé. No sé exactamente si está hecho de esa forma o no. Claro. Vale, pues eso, o sea, parecido a esto, igual que aquí aplicamos filtros para que entienda el viento y la lluvia, pues en este caso sería lo mismo que cuando lo escuchas en un bar y hay gente hablando de fondo y esas cosas, pero funciona de la misma manera. Está identificando un pájaro porque no sabe, está muy seguro de qué es y te dice algo más probable sí. Y pasar luego al pobre ornitólogo que tiene que estar escuchando las etiquetas decirle, oye, ¿qué ha pasado aquí? Sí, los identifica. ¿Tenéis alguna otra pregunta, no? Vale. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias por venir. Bueno, y por escucharnos los que estéis en casa.